Mateo capítulo 7. Mateo 7, y le invito a que esté con su Biblia, porque vamos a leer varios textos en el nombre del Señor, haciendo referencia, y voy a tomarme de la palabra que el pastor predicó ayer y que Dios me ministró, y la quiero compartir. Y el título de la palabra del pastor ayer era: ¿qué historia vas a contar? ¿Qué historia vas a contar? Y a medida que vayamos viendo la palabra, te vas a ir dando cuenta de por qué el título de este sermón. Dice Mateo 7:13 de esta manera. ¿Lo tienen todos? Muy bien. Dice la palabra del Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? Wow, puerta estrecha, amplia, nos lleva ¿a dónde entonces? A la perdición. Y muchos son los que entran por... ¿Cuántos son los que entran por ella? Wow, muchos. Por esto de pensar en lo virtual, para ganar a otros para el Señor. Y dice el 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? ¿Y qué pasa? Y pocos son los que la hallan. Un camino ancho donde van muchos que van ¿a dónde? A la perdición. Y un camino estrecho donde van pocos, pero ¿a dónde? A la vida. A la vida. A la vida. ¿Cómo? La pregunta que surgía de esta palabra es: ¿cómo sé como cristiano que estoy haciendo las cosas bien o que voy por un camino que realmente es el camino que Dios quiere? Muchas veces nos hemos hecho esta pregunta. Yo misma muchas veces: Señor, ¿este es el camino que tú quieres que camine? ¿Estoy caminando por la senda del bien? ¿Estoy haciendo esto que estoy haciendo está bien? ¿Es lo que a ti te agrada? ¿Es lo que a ti te gusta? Y en alguna manera la palabra del Señor nos enseña que el camino ancho y por donde van todos y que lleva a la perdición, porque nos aclara que lleva a la perdición, es un camino en el que no deberíamos meternos. Como cristianos no deberíamos entrar. ¿Por qué? Porque justamente el camino es ancho, es fácil entrar, es fácil caminar, nadie te dice nada, está todo bien, te dice está todo ok, está todo bárbaro, te hacen manito linda, pero ese camino ancho, según la Biblia, dice que muchos van. Y a veces elegimos porque van muchos. No, debe ser este el camino porque van muchos, si no, no irían. Una vez hablando con un camionero en la ruta, le preguntaba y le decía: Señor, ¿por qué paran todos estos camiones acá en la ruta, en la nada? Le digo yo. Y hay un viejito ahí que vendía choripán. Dice: porque este viejito es el que mejor choripán hace en toda esta zona. Entonces todos los camioneros nos recomendamos entre nosotros: y usted acá come bien. Por eso usted, cuando vea muchos camiones en la ruta en un lugar, párese, porque ahí come bien y come barato. Esa fue. Yo dije: mira. Pero acá la Escritura nos dice: guarda con eso. Guarda con eso, con los que todos van, con los que todos entran, porque es un camino de perdición. Y a veces porque todos van, nosotros también nos metemos. Y el camino angosto dice: no, van pocos. Y cuando vos decís van pocos, bueno, si van pocos, ¿para qué vamos a ir? ¿Para qué nos vamos a meter por ahí? Pero según Jesús, dice que ese camino nos lleva a la vida. Y pocos son
los que lo hallan. Y Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hacer lo que Dios nos pide y meternos en el camino que Dios nos está pidiendo es un camino para valientes. Yo siempre digo que ser cristiano no es para cobardes, no es para temerosos, no es para personas que dicen, bueno, voy a probar y después veo. No, es un camino para valientes. Porque Dios a través de su palabra requiere cosas de nosotros. Pide cosas de nosotros que hacen que nuestro camino no se ensanche, sino al contrario, que se ponga angosto y a veces es como difícil caminarlo. Es como difícil entrar. Por eso es un camino para valientes. Porque Dios va pidiendo, va requiriendo cosas. Valiente no es hacer lo que todos hacen, sino hacer lo que pocos hacen, pero que lo hacen bien. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Es así. Dentro de poco los registros civiles van a dejar de existir. Hablando con alguien del registro civil me dijo, mira, dentro de poco, mira, los que trabajamos ahí adentro no, y van a cerrar, dice, porque no hay gente que se case. Ya no hay gente que quiera casarse. Nadie quiere hacer las cosas bien. No se quieren casar. Preferible juntarse, preferible esto, lo otro, no tener compromisos, que si nos separamos, para el divorcio hay que pagar, para esto, montones de cosas. Me contaba esta señora que trabaja ahí en el registro civil, diciendo, bueno, no. Y en algún momento van a decir, cerremos. Porque valiente no es hacer lo que todos hacen, sino hacer lo que pocos hacen. Lo que muchos hacen es mentir. Y el mentiroso tiene un padre. ¿Sí? ¿Puede decir amén? Es difícil. Pero también los que andan en la verdad tienen un papá que también es difícil. Es muy difícil. Acompáñeme a 1 Samuel capítulo 1, que es lo que tocaba el pastor ayer. Y ojalá pueda usted comprender la palabra del Señor porque es muy importante. Dice 1 Samuel capítulo 1 de esta manera, versículo 27 y 28. Pero antes que lo leamos quiero contarle la historia que acá relata la Escritura, que es el nacimiento de Samuel. Ana, una mujer que estaba casada con un hombre que se llamaba Elcana, no había podido tener hijos, y estaba muy triste, muy angustiada, y su esposo trató de consolarla de mil maneras, pero no lo logró porque ella quería tener un hijo. Hasta que un día Ana se decide y va al templo y ora a Dios y le pide un hijo. Le dice, Dios, dame un hijo. Y dice la Biblia que estuvo, pero horas en el templo, largamente llorando y buscando a Dios, de tal manera que todos los que pasaban mirando a Ana creían que estaba borracha, que creían que había tomado de la manera que ella estaba pidiendo. Imagínense, quizás tirada en el piso, quiero un hijo, Dios, quiero un hijo. Hasta que Dios, dice, se acordó de ella y le concedió un hijo. Y tuvo al hermoso Samuel. Pero antes de tenerlo, Ana le dijo, yo quiero un hijo, Dios, pero el día que me lo des, ese hijo va a ir a tu casa, a tu templo y va a servirte ahí toda la vida. Lo voy a dejar ahí, pero dame un hijo. Y como me imagino Dios viendo el corazón de Ana y comprometiéndose a entregar ese niño en las manos de Dios para su servicio, Dios se lo dio. Y Ana cumplió. Ana cumplió. Maravillosamente Ana cumplió. Y dice, el 1:26 le dice, y ella dijo,
Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ana lo lleva al templo como había prometido y lo consagra a Dios. Lo consagra a Dios. Lo da a Dios. Después de Samuel, Ana tuvo otros hijos, pero ese hijo quedó a servicio de Dios. Y Dios tomó ese hijo. Y Dios tomó ese hijo. Y él tenía un pastor. Su pastor se llamaba Elí, era el sacerdote Elí. Seguramente que sus primeras predicaciones, sus sermones, sus discipulados lo recibió del sacerdote Elí. Y él aprendió de él muchísimas cosas. Muchas cosas, pero este Elí también tenía hijos. También tenía hijos. Por supuesto, Samuel no era su hijo, era hijo de Ana y de Elcana, que lo habían traído a servir a Dios. Pero los hijos de Elí, los hijos del sacerdote, tenían un grave problema. Y lo vamos a ver en 1 Samuel capítulo 2, pero versículo 12. Dice la palabra del Señor, y aquí habla de los hijos de Elí. Dice, los hijos de Elí eran hombres, ¿cómo eran? Sin piedad. Sin piedad. Eran hombres sin piedad. Y no tenían, ¿qué cosa? ¿Cómo? Eran hijos del sacerdote. ¿Cómo que no tenían conocimiento de Jehová? Eran hijos del sacerdote. Samuel escucharía a Elí en sus sermones y los hijos también estaban ahí, escuchando la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que no tenían conocimiento de Jehová. Terrible, terrible. Pero uno no entiende, ¿viste? Vos decís, ¿cómo? Pero si es hijo del sacerdote, ¿cómo que no tenía conocimiento de Dios? ¿Cómo? Y el versículo 17 dice, del mismo capítulo dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea que encima que eran impíos, dice que era muy grande el pecado de estos muchachos delante de Dios. No solamente que eran impíos, sino pecadores. Pecadores. La Biblia los trata de esa manera. Que escuchando la palabra de Dios, no se convirtieron a Dios, sino que pecaban aún estando y escuchando a su Padre y cantando y orando y alabando a Dios. No escuchaban a su Padre, hacían oídos sordos, vivían su vida como querían. Según lo que dice la Biblia, era muy grande el pecado de los jóvenes, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. Le daban menosprecio a la ofrenda. Menosprecio. No vale. Y yo le invito después en su casa que usted lea la historia, es muy preciosa. Y dice el 18. Y dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod. ¿Qué es lo que me muestra esta palabra? Que Samuel estaba con estos muchachos. Seguramente que cuando Elí comía su comida, le decía a Samuel, Samuel, venía a comer con nosotros. Y allí estaba Samuel y estaban sus hijos, los hijos de Elí, comían todos juntos. Ahora, Samuel había sido separado para servir a Dios, y lo que nos dice acá el versículo 18, que Samuel ministraba a Dios. O sea que se ve que Elí le permitía que haga una oración, que cante una canción, ministraba a Dios. Este muchacho estaba dedicado para esto, pero estaba entre ellos. Samuel estaba en medio de estos hombres impíos, expuesto
hacer lo mismo que ellos. Expuesto. Y en el mismo templo, en la misma casa de Dios, en el mismo lugar, se movían los hijos de Elí y Samuel. Seguramente que era la burla de los hijos de Elí, del sacerdote. Le decían: Samuel, sacate ese vestidito que te hizo tu mamá, sacátelo, vamos, juguemos a la pelota, salgamos por ahí, vamos para allá. Lo invitaban a 500.000 cosas, porque eran hombres pecadores, porque menospreciaban las cosas de Dios. Seguramente que Samuel era el tonto del grupo. Seguramente que era la persona con la que ellos no querían. No, déjalo a Samuel, Samuel está en otra, nosotros vamos por ahí. Samuel seguramente que se va a quedar en el templo, déjalo ahí. Me imagino el bullying, lo que sufren muchas veces nuestros hijos en la escuela. Muchas veces nuestros hijos no nos cuentan, no nos dicen. Pero en la escuela son menospreciados por ser cristianos. Por eso a veces ellos no pueden contar libremente que van a una iglesia, que van a un lugar, que alaban a Dios, que adoran a Dios, porque son por ahí los menospreciados. No te juntes con este porque va a la iglesia. El fin de semana no puede jugar a la pelota porque tiene que ensayar, tiene que hacer esto, tienen campaña, tienen esto, tienen aquello. Nuestros hijos sufren actualmente ese menosprecio en las escuelas. Y a veces no sabemos por qué el chico no estudia, por qué el chico no hace. O en tu trabajo mismo, ¿cuántas veces saliste de tu trabajo? ¿Dónde vas? A la iglesia. Otra vez a la iglesia. En tu trabajo no puedes hablar del Señor porque se burlan, porque te dicen pastor, porque te dicen aleluya, porque te dicen gloria a Dios. Todo eso que vos sufrís, lo sufrimos nosotros también alguna vez. Porque es así. Porque el sistema de este mundo, el camino ancho que lleva a la perdición, para los que están haciendo algo bueno y algo bien, lo que vos estás haciendo es una tontería. Alabar a Dios y bendecir a Dios es una locura. No vale. No es de este tiempo. Es antiguo, es viejo, es esto, es aquello. Por eso las iglesias están vacías. Los otros días hablando con una señora católica me decía: no sabemos qué hacer para meter la gente adentro. ¿Por qué? Justamente por eso. Porque la gente está perdiendo eso de buscar a Dios, de estar con Dios, por estas cosas que pasan. Estas cosas que pasan. Usted ve en las campañas. Yo a veces estoy en la campaña, estoy arriba predicando y pasa uno en una moto. ¡Rum! ¡Aleluya! Y yo de acá, gloria a Dios. Porque, ¿qué le voy a hacer? ¿Creen que se están burlando de nosotros? Y no se están burlando de nosotros, se están burlando de Dios. Y no lo saben, eso es lo triste. Samuel estaba expuesto a lo mismo que nosotros en este tiempo con los hijos de Elí. Lo terrible de esto es que los hijos de Elí tendrían o deberían ser cristianos, pero no lo eran. Ahora dice, el 2:18, dice así: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecerle el sacrificio acostumbrado. Fíjate, una vez al año su madre venía a verlo. Estaba al servicio de Dios. Dormía, dice la Escritura, y ayer nos ministraba esto el pastor, que Samuel, si lo lees, él dormía en el templo. Él estaba cerca del arca. Él estaba continuamente allí pendiente de las cosas de Dios, pendiente si tenía que cantar o orar ese día, estar una hora antes, irse una hora después, cerrar el templo porque Elí se iba con sus hijos, quizás discutiendo,
quizás peleando, Elí, porque estuvieron riéndose en el culto, o viendo el celular, viendo TikTok, y Elí salía discutiendo con sus hijos, diciéndole, ¿por qué estuviste viendo el celular y no escuchaste la palabra? Por eso era como eran. Pues nosotros pensamos que dándole el celular a la criatura en el culto, me va a dejar escuchar a mí, pero él también tiene que escuchar. Él también tiene que escuchar para hacerse fuerte frente a las adversidades que vienen. Porque quiero decirte algo, yo siempre digo esto, tengo temor de lo que le dejo a mi nieta para lo que pelee. Porque nosotros peleamos con algunos pecados, pero ellos van a pelear con cosas peores. No va a ser fácil el mundo dentro de 10, 15 o 20 años. No va a ser fácil para ellos. Entonces tenemos que dejarlos armados de tal manera, hermanos, que nadie los derribe. Hoy la moda, y te lo pasan por la cara, es pecar. Es pecar. Te lo dicen abiertamente. Te lo dicen abiertamente. Te hablan, se sientan con vos a contarte el pecado que hicieron el fin de semana. Es moda. Si vos no pecás, no estás con todo el mundo. Salís del sistema del mundo. Salís del sistema. Salís de hacer todo lo que todos hacen. Todos lo hacen. Todos lo hacen. Todos hacen esto, aquello, lo otro. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Simplemente no lo podemos hacer, no porque Dios nos prohíba, sino porque es pecado. Y todo lo que es pecado no proviene de Dios. No proviene. No proviene de Dios. El mensajito a esa esposa, a ese hombre, no es de Dios. El mensaje tiene que ir para tu esposo. Esposo, ese mensaje que le estás mandando a otra persona es para tu esposa, no es para otra persona. Jovencito, el tomar, el alcoholizarse, el drogarse, que todos lo hacen, es para todos, pero no es para el Hijo de Dios. Y no porque la Biblia lo prohíba, no, porque quedás como tonto frente al no pecar, al no mentir, al no robar, al no estafar, el no, quedás fuera y parece que de esto no se puede hablar, del pecado no se puede hablar. Tanto es así que alguien en una oportunidad me dijo, mira, si hablas de pecado, de la iglesia se van a ir todos. Yo le dije, bueno, está bien, que se vayan todos, pero el pecado es pecado. Negro, negro. Y acá lo vemos en la vida de Samuel. Pero vemos que la libertad o el libertinaje avanza. Y el pecado cada vez es mayor. Y el pecado es terrible. Y le tienen que poner nombres a los pecados más gravosos para que la gente entienda que el pecado es más gravoso. Pero no, ellos dicen, no, pero yo no hice eso que dicen que hice. Hice menos, pero no hice eso. Lo vengo escuchando semanas esto. Semanas. Vengo escuchando. Ese pecado del que todos hablan, ese no lo hice. Hice el de abajo, pero ese no. Y me tuve que enfrentar a gente de decirle, es pecado, flaco. Es pecado. Te guste o no te guste, no lo llames como eso, lo llamas como esto, es pecado. Es pecado, lo que es pecado. En nuestras iglesias, en la calle, en donde estés, es pecado. Y todo está regido a veces por leyes. Es terrible esto. Ejemplo. ¿Qué sé yo?
¿qué ejemplo te puedo dar acerca de esto? Pero te lo dicen en la tele, no fumes porque te vas a morir de cáncer. Yo tuve un tío que se murió de cáncer de pulmón por los cigarrillos. Pero te lo dicen en la tele, ya ni siquiera en la iglesia. En la iglesia antes te decían, venía alguien y te decía, pero no nos prohíban fumar. Pero si nadie te está prohibiendo. Te lo está diciendo un médico. No lo hagas porque te va a morir. Y se mueren de cáncer por fumar. Los otros días estaba en un lugar y entró un hombre entró fumando y hacía alarde de su fumadero hasta que vino alguien y le dijo, apaga el cigarrillo, te lo apagamos. Porque acá estamos gente sin fumar. No, pero yo fumo. Bueno, andate afuera. Si no te sacamos entre todos, afuera. Entonces, parece que todo tiene que estar regido por leyes y la iglesia a veces entra en eso también. Y la gente te dice, a mí no me digas qué es lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. No te lo voy a decir, porque no estamos regidos por leyes. La iglesia no está regida por leyes. No está. Pero quiero anunciarte una buena noticia, muy buena noticia, de la que Samuel dijo, no, flaco, yo con esto no, o sea, está todo bien, vos sos el hijo de Eli, está todo genial, pero con esto no, con esto yo no me embarro. Y Samuel se mantuvo firme a pesar de todas las cosas, a pesar de todo lo que haya pasado interiormente. Samuel se mantuvo lejos de la situación que lo podía alejar de lo que Dios estaba haciendo con él y para lo que Dios lo había preparado. Él tenía claro eso. Pero quiero anunciarte algo. Y esta es la parte que por ahí el pastor no dijo, pero quiero decírtela. Esto es lo que Dios me ministraba a mí. En Hechos 13:20 dice la palabra del Señor de esta manera. Acompáñame hasta ahí, por favor. Un texto más y terminamos, te lo prometo. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Díganme amén. Y si no estás de acuerdo, después del culto hablemos. No te estoy prohibiendo nada. Te estoy avisando que el pecado no te acerca a Dios, te aleja de Él. El pecado te hace ancho el camino y todos entramos y vamos geniales. Pero para el Hijo de Dios, como Samuel, es el camino angosto. No queda otra opción. Para ser diferentes, para ser distintos. ¿Por qué queremos ser? ¿Por qué? Yo digo siempre, la gente que peca, ¿por qué no se hace iguales a nosotros? ¿Por qué no se hace igual a nosotros? ¿Por qué el que peca deliberadamente en la calle y te lo muestra? Vos vas por la calle y vos decís, ay, y te lo muestra. ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Por qué ellos sí, nosotros no? Dice Hechos 13:20 de esta manera. Pablo y Bernabé estaban hablando allí. Y dice la palabra del Señor, voy directamente al texto. Después, dice, como por 450 años, ¿les dio qué cosa? Dios, en un momento, venía Génesis, venía todo y dijo, muchacho, ¿cómo hago para que entiendan que esto los aleja de mí, que esto? ¿Sabe qué dijo? Pongo jueces. O sea, todos van a pasar por el juez, para que el juez les diga qué es lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Cuando un matrimonio no se pone de acuerdo por un hijo, es el mismo hijo, pero no se ponen de acuerdo, ¿a dónde van? A un juez, y el juez le tiene que decir qué es lo que tienen que hacer. Y después me dicen a mí, yo amo a mi hijo, pero no vayas al juez, hacelo por amor a él y haz las cosas bien. ¿Puedes decir amén? Pero acá dice la Biblia que tuvo 450 años y les dio jueces
¿Hasta cuándo? Hasta el profeta Samuel. ¿Por qué cortó Samuel la ley? ¿Por qué la cortó? ¿Cómo la cortó? Hasta Samuel fue juicio, fue juez. ¿Por qué hasta Samuel? ¿Saben por qué? Porque Samuel se determinó a decir: yo hago lo que Dios quiere que haga. Punto. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Dios dijo: encontré uno, mamita, que no necesita un juez, no necesita una ley, no necesita que alguien le diga: no fumes, no tomes, no forniques, no adulteres, no mientas, no robes. No, encontró un juez, no lo necesitaba. No necesitaba. Hay gente que te pregunta y te dice: ¿puedo esto? No podés. Ay, pero pastora, es una ley eso en la iglesia. No es una ley. La ley se terminó cuando Dios encontró a un hombre que lo amó por sobre todas las cosas y se jugó por ese amor. Porque Samuel fue un profeta de los que tenemos que hablar, y mucho. Hermanos queridos, las leyes fueron hasta el profeta Samuel, y a mí me encanta saber esto. Y yo le comentaba al pastor anoche, después que terminó de predicar, y le decía: Alberto, fue hasta Samuel. Vos fíjate que hasta Samuel hubo leyes. Después Samuel no necesitó ley. Y aunque los hombres siguieron haciendo lo mismo, y encontramos un montón de historias con un montón de cosas, el profeta Samuel también cortó la historia. Que no necesitaba que le digan: no podés, no podés, no podés. Y hoy te enjuician porque le decís no, No, en la iglesia te dicen que no. Hay gente que todavía te repite y te dice: no, en la iglesia no te dejan fumar. No, fuma todo lo que quieras. Lo que quieras. Hacé lo que quieras con tu vida. Si es la tuya, la estás escribiendo vos. Yo escribo la mía, vos estás escribiendo la tuya. La lapicera la tenemos cada uno. No viene otro y te escribe tu historia. La escribís vos, la escribo yo. Y cada uno la escribe como quiere. La ley, hermanos, y acá hay una hermana que me puede decir si no es así. La ley es para mostrar nuestras transgresiones. La ley no es para conducir la vida de nadie. La ley es para mostrarte que estás haciendo mal las cosas. Oh no, hermana, no la veo, Agustín. Inés, la ley es para mostrarte que estás haciendo mal las cosas, que tenés que ir a un juez, a un abogado, para que te diga cómo tenés que hacer bien las cosas. ¿Por qué te tenés que ir a un juez? Porque no estás haciendo bien. Las leyes no es para cortarte lo que vos querés hacer. Hacé lo que quieras. Las leyes son para mostrarte que lo que estás haciendo está mal. Por eso Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, muchachos, yo vine a hacerla. Porque ya me muestra lo que no tengo que hacer, lo que no debo hacer. Pero hoy todo lo arreglamos con un juez. Un divorcio lo arreglamos con un juez, el niño lo arreglamos con un juez, el que fue violado lo arreglamos con un juez. Todo con un juez, con leyes. ¿Por qué no vamos al juzgado y le decimos al que juzga, le decimos: che, como en la iglesia vengo acá, que me pongas una ley? Porque a veces como que Dios te pone leyes, y Dios no pone leyes a nadie. El que pone leyes es el juez. Porque estás transgrediendo algo, o estoy transgrediendo algo. Y por último, esta palabra que Dios me dio, que yo se las ministré a unas hermanas la semana pasada en Gálatas, y con esto cierro. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Gálatas capítulo 3. Gálatas es un libro maravilloso. Lo leí ya como 2 o 3 veces en esta semana.
Dios me ministró mucho sobre este libro. Y dice la palabra del Señor así. Gálatas es un libro escrito por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo escribe a la iglesia de Galacia, de los cuales se llaman Gálatas, como riojanos, para explicarle una situación, porque esta iglesia dejó meterse gente que le estaba cambiando todo el tema del evangelio, se lo estaba cambiando, se lo estaba dando vuelta. Entonces, Pablo dice en el 3, podemos leer desde el 1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¡Wow! Este Pablo es impresionante. Me impresiona lo que dice. Pablo le dice: muchachos, yo quiero saber algo. ¿Ustedes recibieron a Cristo y recibieron el Espíritu Santo por la ley o por el oír con fe? Tremendo. A mí me clavó al ángulo cuando lo leí. ¿Por qué, si Cristo está en mi corazón, qué es lo que maneja mi vida? ¿La ley? ¿No podés? ¿No debés? ¿Por qué uno tiene que, desde este lugar santo por ahí, decirse continuamente: tenés que venir a orar, tenés que leer la Biblia, tenés que dar tu ofrenda, tus diezmos, todo? Pero todo eso está acá. ¿Es por la ley? ¿Por la ley es el discipulado? ¿Por la ley es la oración? ¿No es una relación de amor la oración? Gracias por ese amén. Porque pareciera que si no orás, te tienen que decir: vení a orar, estás transgrediendo la ley. Me mató este texto a mí. Ahora, si oímos y recibimos por la fe, hermanos, el Espíritu Santo no nos va a ganar por la ley. El Espíritu Santo no quiere que ores por la ley. El Espíritu Santo no quiere que vengas al culto por ley. El Espíritu Santo no quiere tener una relación con alguien que viene a tener una relación con Él, pero con una ley que en algún momento se puede romper. Y tenemos que ir al juez para arreglar, porque ni siquiera podemos arreglar de otra manera. Todo tiene que moverse por una ley. Es que a veces la palabra de Dios es para nosotros una ley. Y no por el haber oído con fe. Y haber oído al Maestro que murió por nosotros en la cruz del Calvario y dijo: yo no vine a romper la ley, yo vine a cumplirla. Y Él dice: yo la cumplí, muchachos. Y por eso Jesús es de la ley. No es de la ley, señores. No. Si oímos por fe y lo recibimos por fe, el Espíritu Santo no te quiere ganar por un medio legalista. La iglesia no es legalista. La iglesia no es conservadora. La iglesia es bíblica. ¿Puede decir amén? Y si Dios lo dice, yo lo recibo y lo hago. Pero no porque soy un legalista. Porque sería triste para mí, hermanos, estar hoy acá por una ley. Venir a orar por una ley. Buscar a Dios por una ley. Hoy, más que nunca,
Debo ganar al Espíritu Santo por el medio del oír con fe. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y por lo tanto lo hago. No porque soy evangélica, católica, mormona, testigo de Jehová. No, porque amo a aquel que dio su vida para romper y destruir las obras de la ley. Ya no vivo en la carne. Era lo que en alguna manera Samuel expresaba estando en el templo y siendo un profeta. Después fue el pastor del rey Saúl, fue el pastor del rey David, fue un hombre de Dios, pero porque se conservó no viviendo en la ley, sino escuchando lo que su padre le decía y lo hacía porque era su padre el que le hablaba. ¡Qué tremendo! Y estamos, ¿sabe qué? Y es lo último que escribí. Y estamos en peor situación nosotros. Porque Samuel no conoció la muerte de Jesús. No conoció el Salvador. No vio la cruz, no escuchó la cruz como Pablo, Pedro y otros. No. Pero vivió conforme a esa cruz. Tremendo. Dígame si no es tremenda. Wow. A mí me explota la cabeza. O sea que no puedo jugar con la cruz. Yo estoy en peor situación que Samuel. No puedo jugar con la cruz. No hago lo que todos hacen. No puedo hacerlo, pero no porque es una ley, sino lo hago porque Dios dice por su palabra que no debo hacerlo. Que no debo hacerlo. Y voy a leerte algo que me lo leí yo muchas veces. Y con esto termino. Si algún músico me acompaña. Quiero a Cristo. Quiero a Cristo. Quiero todo de Él. Quiero solo a Él. Es hermosa esa canción. Y si tenemos a Cristo, tenemos todo. Nadie nos tiene que poner una ley. Si lo amamos, Él me puede decir: Claudia, no podés, no debes. Él me puede poner 500.000 leyes que amándolo lo voy a recibir con fe, porque Él me amó primero. Pero las leyes, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de arriba del cielo abajo. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Acuérdate del día que te vas a encontrar con Él, del día de reposo. Que no lo podemos menospreciar, ni un sábado, ni un domingo, ni un lunes, ni un martes, ni un miércoles, ni un jueves, ni un viernes. Porque Él lo pidió. 6 días trabajarás. Honra a tu padre, a tu madre, para que se alarguen tus días. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás. Leyes de Dios. Pero si querés vivir una religión, viví bajo las leyes. Esto puede ser una ley para nosotros. O puede ser el oír con fe. Mi papá me dice: no mates. Para el pueblo de Israel era una ley
Hoy hablando con un muchacho judío me decía, es una ley y por lo tanto la tenemos que cumplir. Sí, le decía yo. Hoy justamente a la tarde antes de venir al culto, un hombre judío me decía, tenemos que cumplir la ley. Pero como ley, yo le preguntaba, ¿como ley? Por eso a veces me llama la atención que algunos me digan, pastora, ¿estoy por el camino ancho o por el camino angosto? Como que quieren que nosotros les revelemos por dónde vas. Y yo últimamente revelaciones no recibo, pero sí sé que por este camino se camina de una manera y por este camino se camina de otra. Y Elí eligió el camino por el cual tenía que caminar. No se lo dijo nadie. Era un pibito, era un chiquito, era un niño que su madre le llevaba todos los años un vestido para que él sirva a Dios. Era un niño que él podría decir, pero yo quiero hacer. Pero se mantuvo para Dios. ¿Lo habrá obligado la mamá? Hermanos queridos, hablar de pecado no se habla, pero vivir en él es peor. Hermanos queridos, Dios a CFC lo ha llamado para un mover. Y no nos podemos dar el lujo de andar por el camino ancho. Yo les digo la verdad, cada vez se me angosta más. Y ya no sé ni cómo pasar. Pero quiero hacer lo que Dios quiere. Porque ¿saben qué? Yo le digo al pastor, en nuestros viajes, ¿cuánto tiempo más tengo para amar y servir a mi maestro? ¿Cuánto más? ¿Cuántos años más me va a regalar Dios? ¿5 años? ¿10 años? En 10 años me fui. Quiero ser como Elí. Quiero ser como él. Y cuando el pastor predicaba anoche, yo le decía, algún día, y nos acordamos de nuestra vida cuando veníamos en el último viaje, y yo le decía, mira, Alberto, los últimos días, por lo menos, como dijo él anoche, subir al cielo y el Padre me reciba y yo le diga, Señor, lo intenté, acá estoy. Lo intenté, tú sabes que lo intenté. Que tuve que luchar con pensamientos, que tuve que luchar, porque todos, hermanos, estamos tentados a ceder. Pero cuanto más cerca de Dios estamos, menos posibilidades para ceder. Menos. Cuanto nos alejamos de Dios, de un tiempo de oración, de la palabra, estamos expuestos a que el diablo nos triture. Pero este es el momento y este es el tiempo para rever en quién he creído. Y si oíste con fe y lo recibiste con fe, esta noche decile, Dios, estoy listo para seguir adelante. Un poquito más.